La alarma suena como siempre, recordándote que es hora de levantarte. Respiras hondo y abres los ojos. Te miras al espejo, te lavas la cara y comienzas tu rutina. Todo está calculado, planificado al detalle para que el día sea lo más productivo posible. Otro día más. Te vistes con tu atuendo de siempre. Un uniforme que simboliza la estructura de tu vida. Un desayuno rápido y sales directo a tu lugar de trabajo. Pasas horas allí, cumpliendo con tus responsabilidades, moviéndote casi en automático, como si fueras parte de un engranaje diseñado para funcionar sin cuestionamientos. Cuando termina la jornada, a veces vuelves a casa sin más. Otras veces, decides tomarte un trago, comer algo distinto. Pero al final, el ciclo se repite. Llegas, organizas lo del día siguiente, preparas tu ropa, piensas en lo que harás el martes, el miércoles, el jueves. Y así, sigues distribuyendo tus horas como si fueran fichas en un tablero. Y de repente, los días se convierten en semanas, las semanas en meses, los meses en años. Y sin darte cuenta, el tiempo ha pasado. Sigues atrapado en la rutina, en las normas, en una estructura que te hace sentir independiente, porque generas ingresos, porque puedes pagar tus cuentas. ¿Pero realmente eres libre? Piénsalo por un momento. Imagina que observas tu vida desde afuera, como si fueras un espectador viendo una película. Despertador, uniforme, oficina, casa, repetir. ¿Eres tú quien decide, o solo estás cumpliendo un guión que alguien más escribió? Si todo está tan estructurado, si sigues las reglas sin cuestionar, si sientes que tu vida ya está predefinida, ¿acaso no es como si fueras un personaje dentro de un videojuego? En un juego, el personaje no tiene voluntad propia. Alguien más lo controla, lo mueve, elige por él. ¿Qué pasaría si te dijera que eso mismo te ocurre a ti? No piensas, eres pensado. No decides, eres dirigido. No interpretas la realidad, sino que la realidad te interpreta a ti. Estás dentro de un sistema, una matrix mental que te mantiene encerrado en tu propia consciencia, en tus creencias, en tus metas impuestas. Pero aquí está la clave, puedes liberarte. Salir de esta matrix no significa rechazar todo lo que has construido, sino elevar tu nivel de consciencia, verte más allá de ti mismo, integrar tu ser con lo que realmente quieres. La libertad no es solo romper cadenas externas, sino deshacerse de las cadenas internas. Cada día transcurre como si estuviera programado en una línea de código inquebrantable. Todo sucede con una precisión casi mecánica, y las acciones se repiten sin que la conciencia llegue a cuestionarlas. Este estado automático, en el que las decisiones parecen tomarse por inercia, es el síntoma más evidente de la matrix mental. Pero romper con este patrón no es sencillo. Requiere algo más que simple voluntad. Demanda una lucha interna feroz y una comprensión profunda de lo que realmente significa ser libre. La matrix mental no es un ente tangible, pero es poderosa. Su mayor fortaleza radica en el hecho de que pocos pueden percibirla. Conoce los gustos y las aversiones, las preocupaciones y las aspiraciones de cada individuo. Juega con sus deseos, los adormece con distracciones, los envuelve en ciclos interminables de monotonía. Su propósito no es someter con fuerza, sino con sutileza. Quien se acomoda en la rutina sin cuestionarla, ha sido atrapado sin siquiera notarlo. Este sistema no solo limita el pensamiento, sino que moldea la percepción de la realidad. Conformismo disfrazado de estabilidad. Seguridad que en realidad es una prisión. La Matrix no necesita barrotes ni candados. Su verdadera trampa es la comodidad, la idea de que las cosas están bien tal como están. Se alimenta de la pasividad, de la falta de cuestionamiento, del miedo a lo desconocido. Sin embargo, hay quienes intentan escapar. Pocos lo logran. No porque sea imposible, sino porque la batalla es agotadora. La Matrix siempre encuentra formas de atraer a quienes intentan alejarse.
Usa distracciones, crea dudas, ridiculiza a los inconformes, hace creer que el problema no está en el sistema, sino en quienes lo desafían, y así, muchos caen de nuevo en la trampa. Pero no se trata de enfrentar a la Matrix como a un monstruo a vencer. No es un enemigo en el sentido tradicional. Es un sistema, un mecanismo, una estructura que opera a nivel mental y emocional. Para comprenderla, primero hay que darle una forma, entender su naturaleza. Solo así será posible desafiarla. Muchos han escuchado la frase, vives en una mentira. Para algunos es un simple cliché, para otros una verdad incómoda. La mayoría prefiere ignorarla, seguir adelante sin cuestionar demasiado. Pero hay quienes deciden enfrentarla, romper con lo establecido. Esos son los que intentan salir de la Matrix. Sin embargo, cada intento de liberación trae consigo resistencia. Críticas, burlas, obstáculos. No todos los ataques vienen del sistema en sí. A menudo quienes están más inmersos en la Matrix se convierten en sus mayores defensores. No porque entiendan lo que protegen, sino porque temen perderlo. Salir de este estado requiere una batalla interna, un cuestionamiento constante. No se trata de recibir respuestas prefabricadas, sino de hacerse las preguntas correctas. ¿Qué acciones surgen del deseo genuino y cuáles son producto del condicionamiento? ¿Cuántas decisiones han sido realmente propias? No hay un mapa definido para escapar. Cada persona debe trazar su propio camino. Existen muchas formas de interpretar esta prisión mental. Algunos la ven desde una perspectiva filosófica, otros desde el prisma tecnológico, espiritual o incluso religioso. Cada enfoque aporta algo valioso. La clave no está en descartar ninguna visión, sino en encontrar los puntos de convergencia e identificar los patrones comunes. Pero hay algo fundamental. Salir de la Matrix requiere determinación absoluta. No puede haber dudas ni titubeos. La terquedad, en este caso, se convierte en una virtud. No hay metas alcanzables sin firmeza, y romper con un sistema que ha moldeado el pensamiento desde la infancia exige un esfuerzo mayor que cualquier objetivo material. Si construir una vida basada en lo material requiere trabajo y constancia, salir de la Matrix demanda algo aún más difícil, voluntad inquebrantable. Escapar de la Matrix no requiere dinero, pero sí una determinación férrea. Aquellos que inician este camino sin la convicción suficiente suelen perderse en el proceso y, sin darse cuenta, regresan al punto de partida. Este no es un reto sencillo, y solo aquellos con verdadera voluntad podrán enfrentarlo hasta el final. El primer paso es comprender lo que realmente significa la Matrix. A lo largo de los años, múltiples perspectivas han intentado definir este concepto. Desde la metafísica hasta la tecnología, pasando por creencias espirituales y teorías conspirativas, cada enfoque ha buscado darle un significado. Sin embargo, en su esencia más pura, la Matrix no es más que un estado mental. No es un estado pasajero, como el sueño, sino una condición permanente. No se limita a ser una simple idea o metáfora. Es el marco en el que se desenvuelve la vida cotidiana. Según esta visión, todo lo que se percibe, todo lo que se cree poseer, e incluso la propia identidad, son elementos de un sistema artificial cuidadosamente diseñado. La imagen reflejada en el espejo, la ropa que se usa, la familia, los pensamientos, nada de esto sería verdaderamente propio. En su lugar, todo estaría regido por una fuerza externa, un ente que ha construido una realidad ilusoria en la que las personas existen sin cuestionar su autenticidad. Pero entonces, si todo es una simulación, ¿quién o qué es real? ¿Existe alguna parte que no haya sido manipulada? La respuesta está en la conciencia. La chispa de la duda es lo que nos impulsa a cuestionar nuestra realidad. Es ese momento fugaz que nos hace preguntarnos si hay algo más allá de lo que percibimos. Sin duda, es el comienzo de una búsqueda más profunda. El cuerpo puede haber sido diseñado por otro. Los sentidos pueden haber sido programados para percibir un mundo artificial.
Sin embargo, la conciencia es el único aspecto genuino de la existencia. Es la chispa que permite ver más allá de la simulación y el punto de partida para cualquier intento de liberación. Para muchos, esta idea resulta absurda. La mayoría jamás se ha cuestionado la naturaleza de su realidad porque se siente cómoda en ella. Otros, aunque experimentan dudas, están demasiado ocupados con sus propias preocupaciones como para detenerse a reflexionar. Problemas económicos, conflictos políticos, responsabilidades diarias. Todos estos elementos funcionan como mecanismos de distracción que mantienen a las personas inmersas en el sistema sin que lo noten. Curiosamente, la Matrix no solo atrapa a quienes luchan por sobrevivir, también mantiene ocupados a aquellos que parecen haber alcanzado el éxito, empresarios, celebridades, figuras de poder. De una forma u otra, todos están atrapados en la misma ilusión, convencidos de que su mundo es real. Aún así, hay quienes, en medio de la distracción, logran encontrar pequeños momentos para pensar. Son aquellos que empiezan a cuestionar lo que les rodea, los que miran a su alrededor y sienten que algo no encaja del todo. En sus mentes surge la inquietante posibilidad de que todo, incluso su propia existencia, podría no ser más que una simulación. Y es en ese punto donde comienza el verdadero despertar. En algún momento, tras una jornada agotadora y una rutina que parece repetirse sin cesar, surge una chispa de duda, un instante de lucidez en el que las preguntas aparecen con fuerza. ¿Y si todo esto por lo que tanto esfuerzo se invierte no es real? ¿Y si cada decisión, cada pensamiento, no es más que el reflejo de una voluntad ajena? Estas dudas son una señal inequívoca del despertar. La simple posibilidad de cuestionar la naturaleza de la realidad indica que algo dentro de la mente ha comenzado a liberarse. No es suficiente con reconocer la existencia de la Matrix. Hay que tomar la firme decisión de romper sus cadenas y asumir el control total de la propia vida. No todos llegan a este punto. Muchos, al enfrentarse con la verdad, deciden ignorarla y seguir adelante con sus vidas tal como están. Otros, en cambio, no pueden evitar sentir que algo no encaja. Hay quienes, incluso en los momentos que deberían ser los más felices, experimentan una desconexión inexplicable. Un ejemplo claro ocurre en la graduación de un estudiante que, tras años de esfuerzo, finalmente recibe su título. Mientras los demás celebran con júbilo, una sensación de vacío se apodera de su interior. Algo no está bien. Se supone que ese momento debería representar la culminación de una etapa gloriosa, pero en lugar de felicidad, solo hay un sentimiento de no pertenencia, como si, de alguna manera, ese no fuera su verdadero destino. Este tipo de percepción no se limita a eventos puntuales. Hay personas que experimentan esta sensación constantemente. Aunque intentan encajar en su entorno, hay algo en su interior que les dice que el lugar en el que están no es el correcto. La mayoría lo ignora, buscando adaptarse y seguir adelante. Pero quienes logran escuchar esa voz interna con claridad, comienzan a comprender que la vida tal como la conocen no es más que una ilusión impuesta. Estas personas son altamente perceptivas. Pueden sentir cómo la Matrix consume su existencia, cómo los arrastra a un estado de inercia donde las decisiones parecen preestablecidas. Y la única manera de encontrar una verdadera satisfacción es escapar de ese control. Salir de la Matrix mental es el mayor acto de independencia. Es romper con todo lo que ha sido impuesto y construir un camino propio. No es una tarea sencilla. El proceso requiere una transformación profunda, una reestructuración de la mente y del espíritu. Sin embargo, el esfuerzo vale la pena. Una vez fuera, todo se ve con una claridad distinta. Se adquiere la capacidad de valorar cada detalle de manera auténtica y de enfrentar los retos con una determinación inquebrantable. Pero para llegar a ese punto, primero es necesario prepararse. Mirar hacia el interior, identificar fortalezas y debilidades, reconocer las oportunidades y amenazas que han moldeado el camino hasta ahora.
Comprender que muchas de estas limitaciones han sido impuestas para que las acciones sigan un patrón predefinido. La decisión final es ineludible: seguir como una marioneta dentro del sistema, o convertirse en el arquitecto absoluto del propio destino. Imagina por un momento que todo lo que ves, sientes y experimentas no es más que un código dentro de una simulación extremadamente avanzada. Cada pensamiento que crees propio, cada emoción que te invade, podría ser simplemente una respuesta programada en un sistema diseñado para controlarte. La idea parece sacada de una obra de ciencia ficción, pero en el siglo XXI, con el auge de la inteligencia artificial y la computación cuántica, la teoría de la simulación ha cobrado una fuerza inusitada. Algunos científicos y filósofos han planteado la posibilidad de que nuestra realidad no sea más que un complejo software corriendo en un ordenador de capacidades inimaginables. Incluso se ha sugerido que civilizaciones avanzadas podrían haber creado innumerables simulaciones, cada una funcionando como una realidad independiente, y que nosotros seríamos meros personajes dentro de una de ellas. Pero esta inquietante hipótesis no es nueva. Desde tiempos antiguos, los pensadores han cuestionado la naturaleza de la existencia. Platón lo hizo con su alegoría de la caverna, donde los prisioneros solo conocían sombras proyectadas en la pared y creían que esa era la realidad. Descartes, con su famoso pienso, luego existo, también exploró la posibilidad de que todo lo que percibimos sea una ilusión. Hoy, con los avances tecnológicos, esta pregunta ha tomado un matiz digital. Uno de los principales argumentos que respaldan esta teoría es el avance tecnológico. Si en pocas décadas los videojuegos han evolucionado de simples píxeles a mundos virtuales increíblemente realistas, ¿qué nos impide pensar que en el futuro se podrán crear simulaciones tan perfectas que sean indistinguibles de la realidad? Otro indicio proviene de la física cuántica y el principio de indeterminación, que señala que los objetos subatómicos parecen comportarse de manera diferente cuando son observados. Esto recuerda a la forma en que funcionan los videojuegos, donde solo se renderizan los gráficos en la parte de la pantalla que el jugador está mirando, como si la realidad solo existiera cuando se le presta atención. Otro punto clave es la omnipresencia de las matemáticas. Todo en nuestro universo, desde las órbitas planetarias hasta el comportamiento de las partículas subatómicas, puede explicarse con ecuaciones. ¿No se asemeja esto a la estructura de un software programado con reglas definidas? Si realmente vivimos en una simulación, las implicaciones son profundas. Para algunos, esto significaría que la vida carece de un propósito real y que solo somos líneas de código en un vasto programa. Sin embargo, para otros, esta revelación abriría la posibilidad de aprender las reglas del sistema, hackear la simulación y jugar a nuestro favor. Más allá de la hipótesis digital, existe otra teoría aún más inquietante: la idea de que no vivimos en una simulación computarizada, sino en una matrix mental diseñada y controlada por una élite de poder. En este modelo, la realidad no es falsa en términos físicos, pero sí en términos de manipulación social. Desde la educación hasta el entretenimiento, desde la política hasta la economía, todas las instituciones han sido cuidadosamente diseñadas para programar a la población, moldear su forma de pensar y evitar que cuestionen el sistema. Las señales de esta matrix mental están por todas partes. El consumismo descontrolado nos hace creer que la felicidad se encuentra en la acumulación de bienes materiales, cuando en realidad el vacío interior permanece intacto. El miedo constante, alimentado por noticias que nos bombardean con tragedias, nos mantiene en un estado de ansiedad y dependencia del sistema. El sistema educativo, lejos de fomentar el pensamiento crítico, parece estar diseñado para formar empleados obedientes en lugar de mentes independientes y creativas. Incluso la democracia, que se nos presenta como un derecho fundamental, podría no ser más que una ilusión cuidadosamente construida, donde las decisiones clave ya han sido tomadas por unos pocos. Si esta teoría es cierta, la única forma de escapar de la Matrix es despertar, aprender a cuestionar, a pensar por uno mismo, a dejar de depender del sistema y a buscar caminos hacia una verdadera libertad. Quizás la simulación no sea un programa informático, sino una estructura de control invisible
que nos mantiene atrapados en una realidad prefabricada. La pregunta entonces es, ¿estamos listos para salir? Mucho antes de que el mundo estuviera dominado por la tecnología y la ciencia ficción, hubo quienes se atrevieron a cuestionar la naturaleza misma de su realidad. No contaban con computadoras ni simulaciones avanzadas, pero sí con una herramienta aún más poderosa, la duda. Entre ellos, un hombre se destacó por encima de los demás, desafiando todo lo que conocía. Su nombre era René Descartes. En pleno siglo XVII, cuando la religión aún dictaba las verdades del mundo, Descartes se atrevió a preguntarse, ¿y si todo lo que percibo no es real? No hablaba de ilusiones o simples engaños visuales, sino de algo más profundo, una manipulación total de la realidad. Así nació en su mente la inquietante idea del genio maligno, una entidad que como un titiritero invisible controlaba cada una de sus percepciones, moldeando el mundo a su antojo. Fue entonces cuando Descartes llevó su razonamiento al límite, si todo lo que sentía, veía y experimentaba podía ser una mentira que era lo único incuestionable. Su respuesta fue tan simple como revolucionaria: pienso, luego existo. Si podía dudar, entonces debía haber algo real detrás de esa duda, al menos su propia mente. Pero su reflexión no se detuvo ahí. Si existía una fuerza capaz de distorsionar su percepción, ¿cómo podía estar seguro de que las matemáticas, la física o cualquier ciencia que considerara exacta fueran realmente ciertas? ¿Y si todo lo que creíamos sobre el mundo no era más que una construcción impuesta por ese genio maligno? Aquel pensamiento perturbador dejó una huella imborrable en la historia del conocimiento. Aunque en su época no se hablaba de simulaciones computacionales ni de inteligencias artificiales, Descartes plantó la semilla de lo que siglos después evolucionaría en la idea de la Matrix mental. Hoy, su legado sigue vivo. La duda cartesiana ha trascendido el pensamiento filosófico y ha dado forma a innumerables teorías que intentan descifrar los límites de nuestra percepción. Porque, después de todo, si un hombre sin acceso a la tecnología pudo imaginar que su realidad no era más que un elaborado engaño, ¿quién dice que no estamos viviendo en uno ahora mismo? Las teorías sobre la naturaleza de la realidad son muchas, y algunas de ellas resultan tan inquietantes que pueden hacer tambalear la certeza de cualquier existencia. Entre ellas, hay una que lleva la duda hasta su última consecuencia, la idea del cerebro en una cubeta, una versión moderna de los cuestionamientos que, siglos atrás, ya inquietaban a los filósofos. Imagina a un joven de 24 años, fuerte, seguro de sí mismo, con un futuro brillante por delante. Es un atleta prometedor, un estudiante ejemplar, alguien que siente que el mundo le sonríe. Su vida es la que cualquiera desearía, llena de logros, oportunidades y certezas. Pero, ¿y si todo eso no fuera real? ¿Y si su mundo no fuera más que una simulación, una ilusión meticulosamente diseñada para mantenerlo atrapado? En realidad, su historia es distinta. Un accidente fatal lo dejó al borde de la muerte, incapaz de moverse, condenado a una existencia de frustración y desesperanza. Su padre, un científico brillante, incapaz de aceptar la tragedia, tomó una decisión impensable. Extrajo su cerebro y lo sumergió en una cubeta llena de líquido vital, conectándolo a un complejo sistema de estimulación neuronal. Así, creó para él un mundo perfecto, un universo en el que todo es como debería haber sido. Ese joven, sin saberlo, vive dentro de una simulación. Su cuerpo, sus sentidos, sus experiencias. Todo es producto de impulsos eléctricos, de datos que su cerebro interpreta como si fueran reales. Su felicidad, sus miedos, incluso el viento que siente en la cara al correr por el campo de juego, no son más que respuestas programadas por una máquina. Su mundo, su identidad, su vida, son una mentira cuidadosamente elaborada. Pero si ese joven no es consciente de la verdad, ¿qué garantía tiene cualquier persona de que no está en la misma situación? ¿Cómo estar seguros de que lo que se ve, se toca y se escucha es real, y no una construcción diseñada por algo o alguien? Si un cerebro puede ser engañado hasta ese punto, ¿acaso no lo han sido todos? Las preguntas se multiplican. ¿Es la vida una simulación? ¿Se puede escapar de ella? Y más aún, si se pudiera,
¿Alguien realmente querría hacerlo? Porque si la alternativa es enfrentar una verdad cruel, inaceptable, oscura, quizás la ilusión sea la mejor opción. Pero hay quienes prefieren dudar. Y la duda, en sí misma, es el primer paso para romper con cualquier sistema que pretenda mantener a alguien dormido. Porque si la realidad es una prisión invisible, solo aquellos que se atreven a cuestionarla tendrán una oportunidad de ver lo que hay más allá. La evolución tecnológica ha trazado un camino imparable, transformando el mundo a un ritmo vertiginoso. Desde la revolución industrial hasta la era digital, cada avance ha moldeado la vida cotidiana, facilitando tareas, optimizando procesos y, en muchos casos, redefiniendo lo que significa ser humano. Hoy, la tecnología no es solo una herramienta, es una extensión de la existencia misma. Los seres humanos han aprendido a depender de ella. Dispositivos móviles, ordenadores, inteligencia artificial. Cada uno de estos elementos se ha integrado de tal forma en la rutina diaria que resulta impensable una vida sin ellos. Pero, ¿qué ocurre cuando esa dependencia se convierte en sometimiento? La realidad virtual ofrece un ejemplo revelador. Basta con colocarse unas gafas especiales para ser transportado a un mundo nuevo, un entorno diseñado para engañar a los sentidos y convencer al cerebro de que lo que experimenta es real. En ese momento, la frontera entre lo auténtico y lo simulado se disuelve. Si una máquina puede hacer creer a alguien que está en un universo alternativo con tan solo una pantalla y unos sensores, ¿qué garantía hay de que la realidad misma no sea una simulación mucho más compleja? Tal vez, sin darse cuenta, la humanidad ya forma parte de un experimento a escala global. Quizás la tecnología ha alcanzado un nivel en el que ha conseguido engañar completamente la percepción. Las imágenes generadas por ordenador se han vuelto indistinguibles de la realidad. Las impresoras 3D pueden replicar objetos físicos e incluso órganos humanos. Si esas son las bases de la tecnología presente, ¿qué impide que la realidad misma haya sido construida por un poder superior? Una inteligencia capaz de diseñar un universo artificial en el que todos estén atrapados. La incertidumbre es inevitable. No hay pruebas definitivas de que el mundo que se percibe sea una simulación, pero tampoco de que no lo sea. La duda se convierte en la única certeza. Sin embargo, incluso en medio de esa incertidumbre hay una salida. No se trata de escapar de la Matrix, sino de comprenderla, de aprender sus reglas y utilizarlas a favor propio. Cada teoría sobre la naturaleza de la realidad ofrece una perspectiva distinta, pero todas convergen en una idea central, el poder de la conciencia. No importa la religión, la filosofía o el conocimiento previo sobre tecnología. La única herramienta indispensable para enfrentar la Matrix es la confianza en uno mismo. Porque si todo es una simulación, si cada aspecto de la existencia ha sido diseñado para mantener a la humanidad en un estado de obediencia, entonces el mayor acto de resistencia es tomar control de esa realidad, moldearla a voluntad y convertirla en un escenario en el que no se es prisionero, sino arquitecto. Salir de la Matrix no es despertar en un mundo desconocido, ni arrancarse los cables de una simulación. No se trata de una revelación mística que transforma la realidad en un instante. Escapar de la Matrix es un proceso mental, una decisión consciente de no vivir bajo las reglas impuestas por otros, de desafiar la manipulación y recuperar el control absoluto sobre la propia vida. A lo largo de la historia, diferentes teorías han intentado explicar la naturaleza de la realidad y las limitaciones de la percepción humana. Desde la idea del genio maligno de Descartes hasta la hipótesis del cerebro en una cubeta, todas comparten un punto en común: la duda sobre si lo que experimentamos es auténtico o una construcción ajena. Pero independientemente de la teoría que elijas, la clave para escapar no está en buscar una salida física, sino en conquistar la libertad mental. Aceptar ciegamente lo que se nos muestra como verdad es seguir atrapado en la Matrix. Desde la educación que moldea nuestra manera de pensar, hasta los sistemas económicos que dictan nuestras prioridades, cada estructura social está diseñada para mantener el control.
Pero aquel que es consciente de la manipulación, aquel que entiende que puede desafiar las normas impuestas, comienza a escribir su propia historia. Salir de la Matrix significa dejar de vivir en piloto automático. Es cuestionar lo que se nos dice, analizar con criterio propio, tomar decisiones basadas en la autenticidad personal y no en la presión social. Es dejar de seguir patrones impuestos y empezar a construir un camino propio. Al hacerlo, te encontrarás con una transformación profunda. Empezarás a ver con claridad lo que antes pasaba desapercibido. Comprenderás qué te beneficia y qué te limita. Dejarás de ceder ante expectativas externas y empezarás a actuar en función de lo que realmente quieres. No será fácil. La mayoría seguirá atrapada en la Matrix, aferrada a las creencias que les han inculcado, convencida de que no hay otra forma de vivir. Pero tú, al ser consciente, tendrás la oportunidad de elegir, seguir el camino trazado por otros o diseñar tu propio destino. Escapar de la Matrix es convertirte en el arquitecto de tu realidad. Es vivir con independencia mental, con la seguridad de que cada paso que das es tuyo y de nadie más. Es dejar de sobrevivir y empezar a vivir. La píldora azul representa la comodidad de lo conocido, la seguridad de una vida sin sobresaltos, donde las reglas del juego ya están establecidas y solo tienes que seguirlas. Es elegir la ignorancia voluntaria, mantenerte dentro del sistema sin cuestionarlo. Si decides tomarla, despertarás mañana como si nada hubiera pasado, seguirás con tu rutina, con tus creencias intactas, con la misma percepción de la realidad que has tenido hasta ahora. No habrá dudas, no habrá cambios, solo la tranquilidad de lo predecible. Por otro lado, la píldora roja es el despertar. Es aceptar la incomodidad de la verdad, enfrentar la incertidumbre y tomar el control real de tu vida. No hay garantías de que será fácil, al contrario, te enfrentarás a desafíos, a realidades que pueden ser difíciles de digerir, pero al mismo tiempo serás libre. Libre para pensar por ti mismo, para actuar sin manipulación, para dejar de ser un engranaje en la máquina y convertirte en el arquitecto de tu destino. Una vez que tomes la píldora roja, no habrá marcha atrás. Tu visión del mundo cambiará, y aunque a veces desees volver a la comodidad de la ignorancia, ya no podrás engañarte. Verás las cosas como realmente son, entenderás las fuerzas que mueven la sociedad, la manipulación de los medios, las estructuras que mantienen a las personas dormidas en una falsa sensación de control. Y lo más importante, sabrás que tú puedes elegir salir de ese sistema. Así que ahora la elección es tuya. ¿Seguirás en el sueño de la Matrix, disfrutando de la ilusión de seguridad, o te atreverás a despertar y descubrir hasta dónde llega la madriguera del conejo? ¿Vives en una simulación? ¿Es la realidad que percibes solo una ilusión? A lo largo de la historia, filósofos, científicos y expertos en tecnología han cuestionado la naturaleza de nuestra existencia. Desde las teorías de Descartes y el experimento del cerebro en una cubeta hasta los avances en inteligencia artificial y realidad virtual, muchas ideas sugieren que podríamos estar atrapados en una Matrix sin siquiera saberlo.